Mientras los conflictos en la entidad siguen en aumento y usted sigue viendo cómo las personas se van a quejar, siguen manifestándose sin trabajo, sin atención, el titular o el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno está en una fiesta, en un carnaval permanente. Él está visitando instituciones y en este momento le correspondió al Tribunal Superior de Justicia del Estado recibir la visita de Luis Ramírez Hernández. Me imagino que el Poder Judicial de Morelos ha de estar realmente viendo con descrédito lo que sucede en Tlaxcala, porque allá en Morelos Luis Ramírez nunca le hizo caso al Poder Judicial cuando fue invitado para explicar por qué no pagaba la manutención de su hijo menor. Y aquí en Tlaxcala Luis Ramírez ha ido solito. Ha llegado sonriente ante la instancia que encabeza la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maricruz Cortés Ornelas, y allí puede ver usted la imagen en donde Luis Ramírez está sentado con todos los miembros del Poder Judicial. Dice el boletín que nos manda prensa de gobierno, para que usted me crea, dice, con la finalidad de fortalecer la relación institucional, tender puentes de comunicación permanentes y establecer agendas coordinadas, el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Luis Antonio Ramírez Hernández, encabezó una mesa de trabajo con miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presididos por Maricruz Cortés Ornelas. En su mensaje, Ramírez Hernández afirmó que por indicaciones de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros se estableció este encuentro que también busca unir coincidencias entre ambos poderes en favor de la ciudadanía tlaxcalteca. En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Maricruz Cortés Ornelas, recalcó que este primer acercamiento es un parteaguas para que tanto el Poder Ejecutivo como Judicial compaginen las causas en común en el desarrollo de sus proyectos. Patricio, ¿qué te parece el hecho de que nuestro flamante nuevo secretario de Gobierno, no nacido en Tlaxcala, hoy esté placeándose por todas las oficinas y no esté atendiendo la problemática interna? Patricio, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a tus audiencias, Martín. Pues ya utilizaste la palabra que yo ya tenía lista aquí para empezar con ella. Pues es un placeo que están haciendo del nuevo secretario de Gobierno, del que yo debo aclarar, me estoy refiriendo a Luis Armando Ramírez. Luis Ramírez. El flamante morelense que gracias a que la puerta del legislativo le abrió la posibilidad mediante una reforma constitucional de la que tú ya has hablado en tus espacios, Martín, en los que diariamente tienes aquí en tu portal, pues has hablado con mucha claridad con la que yo coincido. Nada más le agregaría 2 o 3 datos. Uno, el hecho de que un proceso legislativo le abrió las puertas, lo dije, porque el Congreso fue finalmente quien hizo la reforma constitucional de Tlaxcala para abrir esa posibilidad. Nada más que se le fue un dato por ahí al jurídico. Los diputados no saben de leyes más de las veces. ¿Para qué le damos vuelta al asunto? Son ignorantes. Tienen secretarios técnicos que luego saben un poquito. Y luego hay un área jurídica que sí debe de estar preparada para decirles a los diputados, aguas, por aquí sí, por aquí no. Pero el área jurídica seguramente del actual Poder Legislativo no sirve tampoco para nada, porque no les dijo que una reforma constitucional no debe de tener destinataria o destinatario, mujer u hombre. Y en este caso ya se sabía para qué era la reforma constitucional. Y eso desde luego los diputados no sé si lo hayan analizado, seguramente no, porque pues recibieron indicaciones de que hicieran esta reforma y obedecieron. Primero. Segundo, como aquí ya había destinatario, pues quien esté inconforme con esta manera de que se procedió, pues que actúe en consecuencia. Desde la Constitución Federal es muy claro de que todo proceso legislativo, federal, estatal, y no hablamos municipal porque ahí son los cabildos los que hacen los reglamentos, pero en el caso de los estados, las reformas, adiciones o nuevas leyes que se hagan no deben de hacerse con un destino particular, con un destinatario particular. Y aquí ocurrió eso, entonces le abrieron la puerta y finalmente pues ya es el secretario de Gobierno
Dicen que sorpresivamente, no es cierto, para muchos ya estaba el camino preparado, era nada más esperar el momento en que el florero que despachaba como secretario de gobierno se fuera a buscar la aventura de querer ser senador de la República para que se llenara ese hueco, se ocupara ese espacio y finalmente, esto sí, coincido con varios diputados, con varias opiniones y yo también lo digo con absoluto respeto, asume la responsabilidad total la gobernadora de Tlaxcala que lo designa después de esa reforma, que también pasó por 34 municipios como señala el procedimiento. ¿Qué es lo que les falta a Luis Ramírez? Pues precisamente la parte legal está cumplida, yo digo, con esas interrogantes. Quien crea que no fue lo conveniente, pues nada más que impugne si está todavía en los plazos legales para que no proceda una situación donde ya había destinatario. O sea, tú estás poniendo sobre la mesa el hecho de que podría caerse esta designación por la vía legal. Podrían impugnarla, repito, no sé si estén en los tiempos legales todavía, pero podrían impugnarla porque... mira, yo tengo un diplomado y eso no me hace experto, pero tengo un diplomado y algo aprendí en procesos legislativos y hay un principio que es de que una reforma, una nueva ley, una nueva adición a una ley, a una constitución sobre todo, no debe de tener destinatario el que se haga ese procedimiento y aquí claramente lo hubo. Ahora, yo sí también quiero decirle para quienes tomaron la decisión y desde luego quien encabeza gobierno, no hay que tener un, digamos, carácter xenofóbico de que la gente de fuera de Tlaxcala no puede ocupar cargos. Yo creo que la gente valiosa que llega a Tlaxcala y que demuestra su valía y su aportación y compromiso a un proyecto de gobierno está en su legítimo derecho. ¿Será este el caso? Yo tengo mis dudas, hasta ahí lo dejo, que asuma la responsabilidad la gobernadora Lorena Cuellar. ¿Qué le falta a Luis Ramírez para eso? Legitimidad en el cargo. Y la legitimidad, pues ya recibió indicaciones de la gobernadora de visitar al Poder Judicial. Maricruz Cortés Ornella salió con su retórica barata de que este es un parteaguas. No es cierto, Maricruz Cortés, no seas demagoga, no seas abogada retórica. La buena relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ya se venía dando desde meses antes en reuniones muy diversas y múltiples de Maricruz Cortés con la gobernadora. ¿Eso es malo? Yo digo que no, siempre y cuando mantengan el trabajo, por un lado, el Poder Judicial de impartir justicia y en el caso del Ejecutivo, porque lo contrario lo estamos viendo a nivel federal. Y ahí sí yo defiendo al Poder Ejecutivo Federal en su diferendo con el Judicial. Aquí en Tlaxcala las relaciones venían siendo buenas, lo están placeando. Termino con la palabra, y placear es legitimar, Martín. Y la buena legitimidad. La buena porque relación. Dicen, no, él es buen interlocutor. Sergio González nunca se reunió, es de que nunca recibió instrucciones. Claro, porque no instrucciones para eso. Esa buena para estar de florero. Esa buena relación de la que habla Maricruz Cortés, sí. Mire, señora presidenta, la buena relación se da desde que usted está como presidenta, sí. Desde que usted fue ratificada como presidenta, porque incluso cuando quitan como presidente a Fernando Bernal Salazar, se da justamente por componendas entre ustedes los magistrados para que lo quitaran a él y permitieran la llegada del abogado de Mariano González Arur, ¿sí se acuerda usted? ¿Sí se acuerdan, sí, verdad? Totalmente. Y entonces la buena relación ya existía, no nos digan eso. Y ahora, lo que dice Patricio es cierto, lo que andan buscando es legitimar la llegada de un hombre. Fíjese usted todo lo que tuvieron que hacer para que llegara un hombre no nacido en Tlaxcala. No solamente violaron la Constitución Federal al permitir que fuera funcionario. Sí, la federal ahí sí está muy violentada. Violentaron la Constitución Federal al permitir trabajar a un personaje como funcionario cuando estaba comprobado que en Morelos ya estaba siendo juzgado. O sea, violaron la Constitución Federal. En Tlaxcala, en 2 semanas, tuvieron que mover cielo, mar y tierra para que 34 municipios, quién sabe cómo los convencieron, aprobaran esa reforma. Y en el Congreso del Estado, al menos 20 diputados fueron convencidos, no sé cómo, para que aprobaran también esta modificación a la Constitución local. Es decir, hicieron mucho
para que llegara una persona que no nace en Tlaxcala. ¿Por qué? Solamente ellos lo sabrán, pero andan legitimando a Luis Ramírez. Y ahora yo le digo, ¿por qué lo andan legitimando? Este documento va a llegar a la presidencia de la República, si no es que ya llegó, lo tiene aquí Patricio, lo tiene su servidor, y este documento es de los trabajadores del Colegio de Bachilleres, bueno, los extrabajadores del Colegio de Bachilleres, que fueron despedidos en el sexenio de Mariano González Arur. Ellos eran trabajadores del área administrativa, y el documento que me hicieron llegar dice: ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos presente. Los que suscriben, extrabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, se dirigen a usted de manera atenta y respetuosa para exponer lo siguiente. En el año 2011 fuimos despedidos injustificadamente 170 trabajadores por el entonces gobernador Mariano González Arur. Demandamos al colegio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por violar nuestros derechos laborales. En el año 2016, nuestro líder moral, Enrique Portillo Cisneros, tuvo un acercamiento con la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quien estaba contendiendo por la gubernatura por el PRD. Ella se comprometió que si llegaba a ganar nos iba a apoyar para que se resolviera nuestro problema laboral. Nos dijo que se comprometía el 100%, pero sí un 70 o 75%. Trabajamos muy duro en su campaña. Sí, estoy citando textual, pero lamentablemente no ganó. Continuamos con nuestra lucha ante el tribunal, pero nuestro caso iba muy lento. Ya siendo gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez hace algunas ofertas a algunos compañeros para que se desistieran de sus demandas, ofreciendo una liquidación del 30% sin reinstalación. Algunos por encontrar oportunidades de trabajo en otros lados y otros por ser insostenible su situación económica, a pesar de ser un pago injusto, aceptan dicha propuesta. En el año 2021, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros vuelve a contender por la gubernatura, en esta ocasión por Morena. Nos volvemos a unir a su campaña con la esperanza de que cuando ganara iba a dar fin a este conflicto que ya llevaba 10 años. Trabajamos muy duro sin descanso, pero llenos de fe y optimismo por las promesas que nos había hecho. Por fin gana, esperamos un tiempo porque se tenía que ir e informar de la situación en la que se dejaba el Estado, mientras nosotros seguíamos con nuestra lucha yendo a la Ciudad de México a Atención Ciudadana para solicitar su apoyo e intervención. La licenciada Leticia Ramírez Amaya, muy amable, nos dijo que sí nos iba a apoyar, pero la cambian a la Secretaría de Educación Pública y ya no tuvimos contacto con ella. Acudimos entonces a la Secretaría de Gobierno del Estado solicitando audiencia con la señora gobernadora, pero pasa el tiempo y no nos llaman. Empezamos con plantones y entregamos oficios a la Secretaría de Gobierno, exponiendo el compromiso que hizo la gobernadora con nosotros, pero lamentablemente no quiso atendernos. Hace algunos meses, el licenciado Sergio González Hernández, secretario de Gobierno, nos entregó un oficio en el que nos decía que estaba fuera de sus manos resolver nuestro caso, que siguiéramos con nuestras demandas. En el mes de enero del 2023 acudimos a CCU, donde usted, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, iba a tener una reunión con los servidores de la nación. Lo esperamos afuera de las instalaciones para entregarle un oficio donde le exponíamos nuestro caso. Una compañera con lágrimas en los ojos le entregó el documento. Se acercó entonces el licenciado Luis Roberto Lastiri Quirós de Segov. Nos dijo de manera atenta que él podía ser el enlace entre el gobierno estatal y nosotros. Aceptamos y tuvimos varias pláticas con el fin de terminar este conflicto. Estas pláticas tuvieron como resultado una reunión con el licenciado Miguel Sánchez, jurídico del gobierno del estado, quien hizo un ofrecimiento del 18% para aquellos que se desistieran de sus demandas. No iba a haber ninguna reinstalación, solo el finiquito. Varios compañeros aceptaron. En la actualidad quedamos 45 compañeros. Seguimos tocando puertas, haciendo plantones frente a Palacio de Gobierno y Dirección General. Damos entrevistas a la prensa, manifestamos la negativa del gobierno y del director general de atender nuestras demandas. Pero es triste y lamentable que gente que ha ocupado y ocupa el puesto de director general sean déspotas, prepotentes y que no tengan el deseo de atender las demandas de los trabajadores. El doctor José Alonso Trujillo, actual director del COBAT, nos ha querido intimidar diciéndonos que es abogado laboral y que hasta el momento no ha perdido ningún caso y que solo tenía un plato de frijoles para ofrecernos, jactándose de ser muy humano y que le interesa que esto se termine y que lleguemos a un buen acuerdo. Ante todos estos atropellos estamos muy decepcionados,
creímos que en nuestro estado se iba a aplicar los principios que usted, señor presidente, de no mentir, no robar y no traicionar. Confiamos en la 4T, transformación, confiamos en que se iba a actuar con justicia, creímos en las promesas de campaña, pero solamente fuimos utilizados por gente que no tiene humanismo, del que tanto presume y pregona. Somos víctimas de un gobierno que no quiere dar solución a los problemas, que solo vive de puras apariencias. Es por eso, señor presidente, que acudimos a usted con la certeza y confianza de que atenderá nuestro llamado de auxilio, porque sabemos que usted es gente de lucha y que se identifica con las clases más desprotegidas. En espera de una respuesta favorable, le reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos atentamente. La Comisión de Trabajadores Despedidos, con copia para Lorena Cuellar Cisneros, con copia para Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno, con copia para los interesados. Este documento, amigos, Patricio, me lo hicieron llegar porque resulta que 2 días antes de que Sergio González se fuera de la Secretaría de Gobierno, porque todavía era el titular, se reúne con ellos y les dice: oigan, voy a resolver su problema antes de irme, voy a platicar con la gobernadora y va a resolverse, pero pues acuérdense que voy a competir por un puesto y pues ahí les pido el apoyo. Obviamente ellos se quedan con esa idea de que se iba a resolver el asunto. Se va Sergio González y ellos se informan a través de los medios de que llega una persona externa, y esta persona, Luis Ramírez Hernández, ya los buscó no de manera directa, los buscó a través de una tercera, y resulta que les da a conocer que no tiene un solo documento con el que respalde el seguimiento que se ha hecho de su labor. No hay un solo documento que respalde el seguimiento de las reuniones, manifestaciones, ni de sus peticiones. Es decir, en la Segov no hay documentación ni existe el seguimiento de esta manifestación de 170 y tantos trabajadores despedidos del Colegio de Bachilleres. 170 trabajadores, Patricio, ¿cómo ves? 45 pendientes según el documento. Así es. Mira, Martín, yo no tengo, en mi vida he tenido espíritu xenofóbico de decir es de que Puebla debe de ser gobernado absoluta y totalmente por poblanos. A Puebla pueden llegar gente valiosa de otros estados del país. De hecho, conozco gente valiosa que ha llegado a trabajar a Puebla y que han hecho trabajo responsable. Y no me voy a ir muy lejos, Martín. ¿Cuántos tlaxcaltecas? A ver, ¿no te alcanzan los 10 dedos de tus manos para decir cuántos tlaxcaltecas están en cargos destacados en el gobierno federal ahorita? Sí, hay varios. O sea, si analizamos los 32 estados del país, y no me salgo del tema, Sí. No me salgo del tema, si analizamos el gobierno federal que está compuesto por secretarías de Estado, órganos descentralizados, Senado, diputados y demás, estoy hablando Poder Ejecutivo, Legislativo, estoy casi seguro que el estado que relativamente hablando con menos población aporta más funcionarios al gobierno federal es Tlaxcala. Y podemos mencionar 10 nombres rápidamente ahorita en el gabinete del presidente. Carlos Martínez, el titular de Infonavit. Sí, adelante. Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Está el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, el oficial mayor de la SEP. Óscar Flores Jiménez. Como hablo de Poder Legislativo, también cercano al poder está un senador. José Antonio Álvarez Lima. Otra senadora. Ana Lilia Rivera. Minerva Hernández Ramos. Sí, la oposición también tiene validez como y en la Diputación Federal, Lilia Caritina Olvera Coronel. Es decir, hay varios. El propio Marianito. Muchos tlaxcaltecas que están trabajando. Eso habla bien de que en Tlaxcala hay cuadros preparados. Mi pregunta es, ¿para un gobierno estatal no hay cuadros en Tlaxcala cuando están demostrando que van al gobierno federal y son sobresalientes? Acabas de decir algo que a la política local le dolió mucho. Yo me imagino, Patricio, empezando la jornada electoral, que le digan a Gelasio Montiel, que le digan a cualquier personaje de este gobierno: oye, hay que apoyar a los elementos que hemos puesto. ¿Qué va a pensar Gelasio? ¿Hemos puesto? ¿Yo me merecía ese lugar? ¿Yo me merecía esa candidatura? O mínimo yo me merecía ser secretario de gobierno. ¿Crees que van a apoyar los miembros de este gabinete? No.
De verdad, no. Va a ser la simulación total en esta elección. A lo que yo quiero llegar finalmente con este documento y con el ejemplo, que no me salí del tema, Martín. O sea, Tlaxcala ha sido históricamente, no es esto de 5 años para acá o de 10 años para acá, Tlaxcala aporta, y ya cuando hablas de maestros preparados, ¿cómo han aportado a otros estados del país? ¿Cuántos tlaxcaltecas no se han ido? Bueno, históricamente lo sabemos, la famosa salida de las 400 familias, ¿por qué era? Pues para ir a poblar otras regiones del país y otros lugares geográficos más allá de nuestro país, hasta Filipinas, porque los tlaxcaltecas tenían mucho que aportar. O sea, históricamente Tlaxcala ha sido un generador de personal y capacidad humana para muchas cosas. Y ahora lo está haciendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo diría como ejemplo. Pero y aquí en Tlaxcala ¿no? Está ocurriendo lo contrario, pero bueno, digo, no tengo espíritu xenofóbico. Qué bueno que incluyan a personal de otros lados, pero si no conocen de los problemas que está habiendo después de 2 años de que están en un cargo diferente de lo que está ocurriendo en Tlaxcala, cuando decían que era enlace desde la Secretaría del Medio Ambiente con el Congreso local e inclusive con el Poder Judicial, digo yo, pues, perdón por ponerme de ejemplo, yo voy al Poder Judicial y me saludo con casi todos los magistrados y magistradas, porque me llevo bien y me conocen y los conozco, y voy al Poder Legislativo y me ocurre algo semejante, y voy a las universidades y me ocurre algo semejante. ¿Pero qué puede hacer un hombre que viene de fuera? A ver. Pues primero yo diría prepararse, conocer y saber. Sergio González, antes de irse de la Secretaría de Gobierno, dijo algo que a mí me sorprendió, pero que lo dijo él como secretario de Gobierno, que lleva muchos años en cargos importantes en Tlaxcala. Es de que la gente que viene de fuera no entiende la idiosincrasia de los tlaxcaltecas y por eso se crean los problemas, no se resuelven, bla, 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 hablando de seguridad pública. Mi pregunta es, bueno, si el que era el segundo después de la gobernadora, respetable la persona, la gobernadora, la titular del Ejecutivo, decía que no le entendían bien al ser tlaxcalteca, pues imagínate ahorita que tenemos un director del COBAD que no es de Tlaxcala. Secretario de Infraestructura. Secretario de Infraestructura que no es de... pero no solamente que no es de Tlaxcala. No, estoy hablando del problema ahorita. Nos podemos extender en este problema. ¿Sí? El director del COBAD no es de Tlaxcala, viene de Puebla, no conoce bien los problemas. Llega un secretario de gobierno que debe de ser el mediador para resolver el conflicto, para que la gobernadora no tenga más denuncias ciudadanas, académicas sobre el escritorio, para que el presidente de la República no esté recibiendo este tipo de problemas, cuando él tiene problemones 100 veces mayor. Ahí está Acapulco, por ejemplo, ahorita. Y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. Entonces, ¿qué necesidad hay de que estos problemas que son locales lleguen a nivel nacional? Pues que esté gente que sepa resolver los problemas. Que yo sepa, el director general del COBAD no es la persona indicada porque no ha resuelto esto. El secretario de gobierno que llegó prefiere reunirse y tomarse la foto, legitimarse tomándose la foto con las magistradas, los magistrados, que creo son 2 o 3 nada más, en el Poder Judicial, y no resolver un problema del cual debía estar enterado desde hace tiempo porque ya trabajaba en Tlaxcala, sí. Y si era operador político, cosa que yo no estoy en contra, de veras, Martín, no estoy en contra. Si era buen operador político, gobernadora, pues respáldelo, adelante, pues lo apoyamos para que en Tlaxcala no haya problemas. Pero si ese operador político no sabe de los problemas que hay, pues entonces mal empezó su legitimidad como secretario. Y tan lamentable es que llegue una persona de fuera, porque iba a empezar a recapitular. ¿Cuántos ya tenemos de fuera? A ver, el secretario de Infraestructura no solamente no es de fuera, sino que viene con antecedentes muy malos. Él estuvo trabajando en el estado de Puebla con Rafael Moreno Valle. Y si usted se percata, ¿cuál fue la entidad más endeudada en ese sexenio? Dicen los panistas, no, es que no nos endeudó. Dejó el presupuesto comprometido.
durante 49 años, porque así le llamaron, No, sí. No fue deuda, se llamó presupuesto comprometido, así le pusieron, ese eufemismo. 49 años Puebla quedó endeudada. Pero vean cómo se ve. Sí, pero 49 años, una deuda de 49 años. ¿Y quién fue el secretario de Obras? Este señor, un hombre que viene de Jalisco, que lo absorbe Puebla y que ahora, me parece que un ex colaborador de Héctor Ortiz, ahora también asesor de Lorena Cuellar, es el que nos lo manda, un nayarita que se llama Víctor Cánovas. Él es el que nos lo manda. A ver, ya nos mandó al oficial mayor, porque el oficial mayor es puesto por Víctor Cánovas. Ya nos mandó al secretario de Infraestructura. Y quién sabe a cuántos más nos esté mandando. El del COBAT también es de Víctor Cánovas. ¿Quién más? Secretario de Economía, también poblano. ¿Le seguimos? Secretario de Salud, también poblano. Secretario de Seguridad Ciudadana, de Campeche me parece, ¿no? O de Guerrero. De Guerrero, dice Mariana. ¿Quién más? A ver, es que podemos darle la vuelta al gabinete y mire, ya nombramos 5 o 6, todos de primer nivel y todos externos. Díganme usted, ¿en qué momento le va a confiar espacios de primer nivel a los tlaxcaltecas? Porque estos señores no votaron por Lorena. Ahora la más votada parece ser la más odiada, y no lo digo yo, lo dicen los miembros de su gabinete que hace 15 días ya empezaron a reunirse para ver de qué manera cobran el favor, cobran la factura política de cara al 2024. Y de eso vamos a hablar en un minutito más. Por lo pronto también le comento que, retomando el asunto de la Segov, Mario Cervantes, que cobraba como director de Gobernación, es uno de los primeros que salió disparado porque dice que se va a reforzar, a respaldar el sueño de Sergio González. Finalmente, Mario Cervantes tampoco resolvía mucho, pero no aguanta el cambio, y el único que sí resintió, pero que se mantiene allí porque le conviene, porque sabe que allí está el PAN, es Miguel Sánchez, el abogado al que le debemos todos los conflictos de Tlaxcala. Miguel Sánchez allí se mantiene, es el abogado al que... Porque es un abogado que, perdón, con el respeto de muchos abogados, ahora sí, respetables, honorables, no hay muchos, pero hay unos cuantos por aquí en Tlaxcala. Un día una persona, una abogada de prestigio, me decía: Patricio, es de que no hay ninguno, no hay ninguna. ¿Cómo que no hay? No, Patricio, no hay ningún abogado honorable, digno de llamarse así en Tlaxcala, no lo hay. Caramba. Pues lo estás diciendo tú que eres abogada, no conozco el medio y era juez en ese entonces. Bueno, pues este abogado pues se sabe arrastrar muy bonito y seguramente se mantiene el cargo. Mario Cervantes tiene un poco de dignidad, lo conozco, es mi amigo, le tengo respeto, me tiene respeto, fue consejero electoral, lo conocí en el trabajo electoral. Pues sí, es un hombre que quiere hacer las cosas bien, porque lo conozco. Su gran capacidad en materia de operador político yo no la veía, pero finalmente era operador con Sergio González. Pues ya se fue a la aventura con Sergio González, que Dios los bendiga. Y eso es confirmado, hace unos momentos nos lo acaban de confirmar allí directamente de la oficina de la Segov. Bueno, hace un momento empezamos tarde porque estábamos escuchando y viendo la comparecencia en el Senado de la República de Leticia Ramírez Amaya, la que encabeza la educación en el país. Esto llama la atención porque hoy que todo Tlaxcala está atento a lo que sucede en torno al Senado de la República, pues hay dos personas que aparecen en una fotografía que nos va a poner ahorita Mariana, que justamente respaldan, o allí están junto a Leticia Ramírez Amaya, que iba a su comparecencia. ¿Quiénes son? Pues obviamente el senador José Antonio Álvarez Lima, la presidenta de la mesa directiva, que es Ana Lilia Rivera, porque ellos estaban recibiéndola. Pero no solamente iba Leticia Ramírez Amaya, también la acompañaba el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP Federal, Óscar Flores Jiménez. Esta fotografía nos la mandaron allá un amigo del Senado de la República, así que es exclusiva, es una foto que no va a encontrar usted en ningún otro medio. Y esto es un mensaje, Patricio, para mí es un mensaje porque, hablando directamente de los nombres y los hombres que van al Senado de la República, pues son al menos
50 personas las que se inscribieron tanto al Senado como a San Lázaro. Ay, tú tienes datos. No tengo todos los datos, Martín. Yo suelo improvisar, tú lo sabes. Trabajo con mi pequeña computadora que ya no es muy nueva. Es privilegiada, mi memoria. Y desde luego son aproximadamente 10 aspirantes que se registraron para el Senado. Ya mencionaste ahorita 2. Está por ahí también varios del equipo, de los que venían siendo del equipo de Lorena Cuellar, que yo diría que bueno que tienen aspiraciones, porque eso es bueno, eso no es malo, al contrario, enriquece el abanico de posibilidades que tiene Morena para escoger a los mejores, a los mejor ranqueados, dirían en términos deportivos. Y bueno, pues finalmente Sergio González, está también el oficial mayor, hasta donde tengo información en la lista. Obviamente el que pintó bardas aún siendo secretario de Infraestructura, hijo de papá, exgobernador, arquitecto él, que anda ofreciendo hasta lo que no. Y voy a decir algo, Martín, que ojalá y lo entienda Alfonso Sánchez García, lo entienda su papá, que es impulsor de su candidatura, lo entienda la familia, que es impulsor de Alfonso Sánchez García para el Senado, que lo entiendan y lo oigan. Si Andrés Manuel López Obrador regañó y le mandó decir a Ignacio Mier Velasco Poblano que borrara sus bardas porque no era correcto por su aspiración a la candidatura al gobierno de Puebla, la aspiración a la candidatura por Morena, pues. Sí. Y así lo dijo tajante López Obrador. Debe de borrar bardas porque eso es incorrecto y no tienen por qué andar haciéndolo. Aquí en Tlaxcala tenemos tapizado de las bardas. Y déjame decirte algo que ojalá y se comprobara. Esas bardas las empezaron a pintar la noche anterior al destape de Alfonso Sánchez y a su renuncia. La pregunta obligada es, ¿era el secretario de Infraestructura? Yo creo que la pintura, todo el material necesario para pintar 300, 400 bardas que debe haber, cuando menos en Tlaxcala, mi pregunta es, ¿de dónde salió el material para todo eso? Sí, de Rancholandia no creo, ¿verdad? No, ni de Rancho. Pues no le van a poner de su bolsillo para tantísima barda, no, pues para qué era secretario. Y ojalá que el árbitro electoral esté tomando nota de ya los... Consejo General aquí en Tlaxcala, ya protestaron, que hagan algo, ya están cobrando. Porque además no cobran 3 pesos, yo creo que ya tendrían que estar tomando nota de actos anticipados y sobre todo estar fiscalizando todo esto, porque cada barda te cuesta, ¿qué le gusta? 200 pesos. 200, 300. Pero además, a medida que se acerca el proceso, se encarecen. O sea, no es un asunto menor. Si son 200 bardas, échale usted cuentas, es muchísimo dinero. Y bueno, para retomar el asunto de los, sí, de los nombres. Los nombres. Es que son muchos. Vamos a mencionar algunos. Yo diría mujeres. Dulce Ana Lilia Silva. Rivera, Dulce Silva. Al Senado. Al Senado, sí, Ana Lilia Rivera. Dulce Silva. Dulce María Silva. Pues hasta ahí. Pues son solamente, solamente son las dos que suenan y de las que se conoce. Ahora, en el caso de los exfuncionarios estatales que suenan para irse al Senado, por supuesto, Sergio González, Alfonso Sánchez García, que entre ellos ya hay una disputa, porque en el caso del gobierno del estado, la cargada está para Alfonso Sánchez García, y Sergio González, pues obviamente se siente en el descobijo. Entonces ya hay una disputa ahí interna que va a acabar por romperles el alma, ¿no? Pero hay alguien que no es ni identificado con un grupo ni con otro. Es un político, empresario de Huamantla, también como Dulce Silva, que sin hacer mucho ruido resulta ser candidato a algo y gana. Ya lo había puesto Mariana, Alejandro Aguilar. Justamente. Pues ya lo dijiste tú. Mira, es que es interesante. El caso de Alejandro, lo platicábamos fuera del aire. Alejandro Aguilar, cuando se inscribe en un proceso, por lo regular gana. Es más, no ha perdido una sola que yo recuerde. Nunca, ninguna constitucional. Y en la que ganó, una vez alguien me decía, es que ya perdió tal. No perdió él, perdió su esposa. Así y de hecho él no se metió, diputada local por el distrito 11. Sí, pero no fue él. Sí, no fue él. Bueno, para retomar el caso de los candidatos, de los aspirantes a la candidatura, es Sergio González, Alfonso Sánchez, y en el caso del gobierno local todavía, Ramiro Vivanco Chedraui,
y el senador que busca su reelección, José Antonio Álvarez Lima, Óscar Flores Jiménez, que es el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP Federal, y Alejandro Aguilar López, como decía Patricio. Pero también aquí me llama la atención, fíjese cómo es el cinismo de grande. Usted recuerda que el gobierno del estado puso todo para que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuviera, pero absolutamente todo en Tlaxcala. Y su enlace era Raimundo Vázquez Conchas. Bueno, el día que vino Claudia Sheinbaum, Raimundo Vázquez Conchas quería estar hasta adelante, no se pudo, es más, ni a la gobernadora pusieron hasta adelante, o al menos no la subieron a la tarima. En otras entidades, Claudia Sheinbaum subió a los gobernadores, aquí en Tlaxcala no. Pero bueno, ahora resulta que Raimundo Vázquez Conchas ya está inscrito para intentar llegar a una de las cámaras. Y otro de los nombres que también resaltan, al menos para irse a San Lázaro, es Vicente Morales Pérez. Él quiere ser diputado federal. Miguel Ángel Caballero Yonca es el expresidente municipal de Ixtenco, que nunca pudo tomar posesión de la presidencia, pero despachaba desde lo que ahora es el DIF, un DIF, por cierto, muy moderno en Ixtenco. Pero ahora siempre despachó ahí Caballero Yonca como presidente. ¿Y ahora es diputado local? Ahora es diputado local, es muy cercano a Palacio de Gobierno, tiene, hasta donde tengo un compadrazgo, y no es malo decirlo, sí, porque finalmente los compadrazgos ayudan. Claro. El ser ahijado también ayuda mucho para llegar. Jaciel González Herrera también quiere, del Partido Verde también quiere, también es diputado local. Y el ex líder del CENTE y que es actualmente diputado local, Lenin Calva Pérez, también aspira a ser diputado. Y otros de los nombres que suenan allí en estos espacios es Luis Vargas González, del Partido Fuerza por México. De él, fíjate, llama mucho la atención. Dice, no vamos a ser damas de compañía de Morena. Nuestro partido Fuerza por México ha demostrado que tiene mucha fuerza, bla, 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 pero se inscribe por Morena. O sea, la incongruencia total, Patricio. Bueno, pues si Omar Fayad se inscribió cuando renunció al PRI, se fue al Verde Ecologista y ahora ya lo nombraron embajador en Noruega. Sí, pues bueno, es de que ser Fuerza por México, Verde Ecologista, PT, pues es de alguna manera ser aliados del oficialismo, y yo no estoy diciendo con esto, no lo estoy enjuiciando negativamente. Si todos lo hacen, pero no salgas a decir, no seremos damas de compañía, y a la primera de cambio te inscribes por el partido. Bueno, en fin. Él es el representante de Fuerza por México. De Fuerza por México, pero también tiene un cargo exterior, ¿no? Sí, él es el representante en Casa Tlaxcala, en la Ciudad de México, que es, digamos, el enlace del gobierno de Tlaxcala con la Ciudad de México. El gobierno federal tiene un cargo importante, hay que decirlo. Pero pues que respete al partido que le está dando de comer y que le está dando cobijo en la Ciudad de México. Otro de los miembros de este destacado grupo de gente que quiere llegar a San Lázaro es el ex líder del extinto Partido Encuentro Social, el exdiputado teibolero, sí, José Luis Garrido Cruz. Mira, de él sí no había escuchado, pero... Pues ahí está el nombre. Y el director general del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Blas Marvin Mora. Otro de los nombres, Jorge Corichi Fragoso y Giovanni Ixtlapale. Este último, si no mal recuerdo, expresidente municipal de donde se dan los aguacates de Tepeyanco. Es decir, la baraja es amplia, pero los nombres... se inscribió hasta donde sé y es un joven respetable para mí, le falta mucho madurez política, pero pues Guzmán Secua. José Luis Guzmán Secua. Por ser marcelista, a mí me consta, es decir, confirmo que sí, Marcelo Ebrard le tiene alguna deferencia o algunas deferencias a José Luis Guzmán Secua, amigo de muchos años, zacatelquense él, aspirante a presidente municipal. Pero bueno, pues sabemos que Marcelo Ebrard sigue en la indefinición política. Ayer fue internado, por cierto. Marcelo Ebrard ayer fue internado. Se hablaba de rumor. No, ayer se confirmó, fue internado. Y efectivamente, como dice Patricio, José Luis Guzmán Secua, junto con Jorge Coirichi Fragoso, son dos miembros, operadores, uno del sur y el otro de la capital de Tlaxcala, que están, pero identificados plenamente con Marcelo Ebrard. Y creo que tendrían posibilidades muy altas si es que Marcelo logra
ponerse de acuerdo con Claudia, algo que yo creo que va a suceder, porque no se ha ido Marcelo, y ahora que el país ha dado a conocer encuestas en donde le han dicho, a ver Marcelo, tú vales lo mismo aquí que en Movimiento Ciudadano, y si Movimiento Ciudadano tiene que elegir entre Marcelo Ebrard y entre el exgobernador Samuel García, pues van a optar por Samuel García porque no les va a costar absolutamente nada, es alguien de casa, no tienen que negociar con él. Yo creo que Marcelo va a decir, pues ¿para qué me voy? Y va a bajar sus pretensiones, porque ahora mismo Marcelo pide más del 28% de las candidaturas y espacios políticos, es lo que le pide a Claudia Sheinbaum. Creo que tiene que bajar en esas pretensiones. ¿Tiene una posibilidad? Yo creo que sí. Pues Marcelo Ebrard yo lo he visto como desde que se inscribió para el proceso interno de Morena para dirigir los comités de transformación del país con ese nombre extenso que tiene y que finalmente el bastón de mando ahora lo tiene Claudia Sheinbaum y la precandidatura la tiene prácticamente asegurada, es cuestión de tiempo nada más, y la candidatura también la tendría asegurada llegado el tiempo. Pues Marcelo Ebrard lo que buscó fue reventar el proceso interno de Morena. ¿Y para qué quiere ir en la boleta electoral Marcelo Ebrard? Y lo digo, lo conozco, su trayectoria, me precio de poderlo saludar y me identifica porque fue un mentiroso conmigo de que me integrara a su equipo y jamás lo volvieron a uno a pelar. Además yo no andaba buscando integrarme a ningún equipo, ni en Tlaxcala ni en México. Nunca he buscado ser parte de equipos políticos. Pero bueno, si te invitan, tú dices, bueno, pues acepto a ver hasta dónde me toman en cuenta. Pero cuando se da uno cuenta de que nada más pura palabrería, sí. Pues así fue con Marcelo Ebrard. Si Marcelo Ebrard quiere ir en la boleta, Martín, lo adelanto, es para reventar el proceso electoral presidencial. Y cuando alguien va a una contienda con una visión negativa, porque sabe que no va a ganar la presidencia, vaya en la boleta, no va a ganar. Entonces, pues a lo que va es a reventar el proceso y hacerse famoso porque reventó un proceso electoral y acabó con un proyecto de transformación. ¿Dónde está el político sabio, el político experimentado del que tanto hablan cuando la política la está utilizando con el afán de echar a perder un proceso electoral? A mí me parece que eso no contribuye nada para el bien de una trayectoria política. Yo sigo pensando que Marcelo tiene que negociar y seguramente lo hará. Mira, nos están escribiendo muchos mensajes en torno al comentario de Sergio González y su salida y el problemón que dejó aquí con los trabajadores del Colegio de Bachilleres, algunos muy fuertes, no los voy a leer, pero traducción dicen que no va a poder avanzar al Senado de la República, lo dicen con otras palabras, ya se imaginará usted, y me están haciendo llegar esta reflexión que es una publicación, sí. No es una publicación de Leticia Ramírez, ya lo comentamos, sobre la comparecencia, incluso le hicimos llegar esta fotografía exclusiva en donde aparecen, le voy a pedir a Mariana que la ponga. Yo diría que son casi 4 tlaxcaltecas. ¿Sí? Leticia Ramírez Amaya. Porque decía Patricia hace rato, es cierto. Leticia Ramírez Amaya, ahora secretaria de Educación, estuvo viviendo en Tlaxcala al menos 4 años previo y durante el proceso electoral que llevó 2018, llevó al presidente de la República a la presidencia. Ella estaba aquí junto a Soriana Ocotlán, allí despachaba Morena, allí estaban sus oficinas y allí estaba Leticia Ramírez Amaya. Después fue premiada como directora de Atención Ciudadana en Presidencia de la República y eventualmente llegó a la Secretaría de Educación Pública. Pero tiene carrera magisterial. Claro, fue líder sindical por la CENTE, no por el CENTE, por la CENTE. Estuvo en la Coordinadora Nacional. Y entonces me hacen llegar este comentario de la maestra Leticia. Dice, hoy cumplí con mi obligación constitucional de dar cuenta del trabajo realizado en la SEP durante el 5º año de este gobierno ante los integrantes de la Comisión de Educación del Senado mexicano. Hemos luchado por el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo cual nos da una férrea convicción que nos distingue y distancia del individualismo, ambición de poder por el poder, de la deshonestidad, corrupción y desatención de ocupar cargos públicos para beneficiarse de ellos. Sentamos las bases de la transformación educativa.
comparecencia educación. Es una imagen que nos mandan allí los amigos y bueno, yo les compartí esta imagen. Y yo lo Sí. complemento, Sí. perdón por la repetición, Sí. son prácticamente 4 tlaxcaltecas, Sí, Martín. ahí aparecen. Porque ahí está. Leticia Ramírez ha llegado a decir que su corazón está a mitad en un lado, me refiero porque ella nació en otra parte, pero también se siente tlaxcalteca por todo eso que ya dijiste tú. Hubo la oportunidad de saludarla en Alzayanca en 2 ocasiones, yo te lo digo porque pues era la que andaba también trabajando para el proyecto de López Obrador en las comunidades, ahí la conocí, ahí la traté y desde luego pues ahora es la que ocupa el sillón y la mesa que hace más de un siglo ocupó José Vasconcelos en el edificio impresionante de la SEP federal. Así es. Pues esta imagen es importante. Yo les decía que todo comunica y este mensaje que mandan en la fotografía en donde aparece flanqueada del senador José Antonio Álvarez Lima, de la presidenta del Senado Ana Lilia Rivera, sin duda que es un mensaje, y a un lado Óscar Flores Jiménez. Híjole, todo hace pensar que entre esa imagen pueden estar los próximos senadores o repiten o allí pueden estar senadores. Claudia Sheinbaum también. Es que es el grupo de Claudia Sheinbaum. Cambiaría, digamos, Leticia Ramírez por Claudia Sheinbaum y serían casi los mismos. Así es, ya lo dijiste, Patricio, así es. Bueno, y bueno, para seguir nada más en esto de la información, nos preguntan sobre la comparecencia, ya lo comentamos, lo acabamos de comentar ahorita. Brillante comparecencia, le fue muy bien, le fue muy bien. El asunto de Morena, lo interno, ya lo comentamos también. Me dicen cuándo se acaba el registro. Ya se acabó el registro. El registro de Morena fue del 1 al 3 de noviembre. Y en el caso de conocer quiénes quedaron, será la Comisión Nacional de Elecciones la que publicará la relación de registros aprobados. Ojo, aprobados a más tardar el día 18 de enero del 2024, Patricio. Sí, pareciera que es un periodo muy extenso. Son los plazos que ha establecido el partido político. Uno, ¿qué tiene que decir ante eso? Pues que es parte de una estrategia para que al rato los inconformes, los que no quedaron a gusto, no estén buscando, no se conviertan en Marcelito Ebrard, que hacen berrinche, hacen enojo y van y buscan a ver por dónde les dan el valor que creen tener. Pues aquí yo quiero pensar que por eso extienden ese plazo hasta entonces. Significa también que desde luego deben darse a conocer ante la población, la ciudadanía tlaxcalteca, pues para que si les dan esa responsabilidad de ser candidatos a diputados federales o a senadores en su momento, pues ya hayan hecho un buen recorrido durante todo este tiempo, ¿no? Es lo que yo estoy pensando como estrategia política. Mira, me están haciendo llegar esta información, sí. La voy a corroborar, pero si es cierto, híjole, no sé qué tan bueno sea. Según esta información, Mario Delgado dio a conocer que hay un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena que determina la designación directa de coordinadoras y coordinadores de la defensa del federalismo en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sí, pero para gubernaturas. Para gubernaturas, así es. Bueno, pero de ser pero cierto. Lo van a dar a conocer mañana. Así es. Pero de ser cierto, Patricio, pues digamos que sabríamos si en el caso de Morelos se queda la persona que le dejó el lugar a nuestro exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez. ¿Por qué se lo comento? Porque Marco Antonio Mena Rodríguez llega a la Lotería Nacional justamente porque la extitular se sale y va a competir por Morelos. Por Morelos, sí, es originaria de allá y es muy cercana al presidente y ha hecho mucha labor. Aunque hay también una senadora de apellido Mesa y hay otro senador que también quiere, y hay otro senador que es el que ha recomendado aquí a algunos de los suyos para Tlaxcala, que no es malo, insisto, yo no lo veo como algo negativo, siempre y cuando aporten realmente a Tlaxcala. Pues, pero Rabindranath, no sé qué, Salazar. Rabindranath Salazar. Bueno, pues ya nos vamos, Patricio. Sí, Martín, nada gracias. Más, antes de despedirnos, quiero compartirles esta entrevista que tuvimos el fin de semana. Este joven es hijo de Claudia Sheinbaum, lo conocimos el sábado en la galería El Pistache. ¿Qué está promoviendo? Es el trabajo de Rodrigo Imas,
que es el hijo de Sheinbaum, pero tiene un colectivo en donde hay tlaxcaltecas, hay poblanos, hay ciudadanos de la Ciudad de México, todos ellos jóvenes. Y lo más importante es que en la entrevista le pregunto sobre Tlaxcala, sobre los telares, sobre la cantera, y conoce todo. Me dijo con qué maestros va a trabajar y también me adelantó que va a estar en una exposición que montará, escuche usted el dato, en unos días más aquí, frente al Museo de Arte de Tlaxcala. Y además comentó que quiso ser jugador de fútbol, quiso fichar con el Puebla de la Franja y antes de firmar ya el contrato con el Puebla se arrepintió. Él jugaba como 9 y como 10 y si usted sabe de fútbol sabe que el 9 es el creativo, pues él optó dejar la creatividad de la cancha, se fue a la creatividad artística, le ha ido muy bien y todo lo que ha hecho en su creatividad lo puede encontrar usted aquí en Valquírico, en la Galería El Pistache, todavía está. Y a partir de enero, ya se lo digo, a partir de enero va a haber en el Museo de Arte de Tlaxcala o frente al Museo de Arte de Tlaxcala las obras de Rodrigo Imaz. Ve usted la entrevista, pero antes, Patricio... Debe de ser Rodrigo Imaz Sheinbaum. No, Rodrigo Imaz no, ahí vea la entrevista y ahorita se va a dar cuenta de los datos. Espero la entrevista. Va a ver la entrevista y Patricio, nos vemos la próxima semana. Gracias, Martín, buenas tardes a tus audiencias. Este fin de semana fui a visitar Valquírico, pero no lo hice porque me dieran muchas ganas, simplemente porque quería entrevistar a Rodrigo Imaz. Estoy convencido de que su historia es como la de muchos otros, pero tiene particularidades. Por ejemplo, él tuvo que ser separado de la Universidad Nacional Autónoma de México simplemente por exponer su obra y que en aquel momento señalaba muy claramente la llegada, pues, ilegal o ilegítima de Enrique Peña Nieto. Sé también que estuvo a punto de firmar un contrato para ser futbolista profesional y convertirse en el 9, en el creativo del Puebla de la Franja. Y lo rechazó porque prefirió darle oportunidad a su crecimiento como creativo, pero en las artes. También sé que en pocos meses se expondrá aquí en Tlaxcala, en el Museo de Arte de Tlaxcala, justamente ubicado en la capital del estado. Y también sé que es un enamorado del arte tlaxcalteca, de la cantera de nuestro estado. Así que lo invito a conocer un poco de la historia de Rodrigo Imaz en esta breve visita que tuvimos en la Galería Pistache, ubicada en Valquírico, ubicado a unos minutos de aquí de la capital de Tlaxcala, muy cerca del estado de Puebla. Pues el Puebla me invitó a jugar fútbol en un equipo de tercera división siendo muy jovencito y me ofrecieron un contrato que yo rechacé creo que por miedo a que mis piernas pertenecieran a un corporativo. Primero me arrepentí, con el tiempo me quedé muy tranquilo de no ser futbolista porque pues ahora tengo una carrera larga como artista, en cambio como futbolista se me hubiera acabado a los 35 años. Había un visor a donde yo jugaba en un llano, había un visor de Puebla y él me iba a ver y me decía, ¿qué onda, crack? Te quiero probar. Yo decía, este viejo mañoso, ¿no? Y no, era real y me vine a probar. Un día me escapé en el coche tempranito, hice mi prueba y luego decidí que esa no era la ruta que yo quería tomar. México está a punto de despegar como una potencia cultural que siempre ha sido, pero que no ha sido reconocida. Y estamos en un momento muy trascendente respecto al reconocimiento internacional como un espacio de semillero de ideas, de técnicas, de artesanía, de arte. Yo creo que esta galería obedece a esa necesidad y a ese impulso de que sea accesible el arte, de que tenga contenido, de que sea original, de que sea atractivo, de que sea fresco, que no sea aburrido. Y yo creo que uno de los pasos más importantes en la educación mexicana es la educación artística y que las escuelas logren ser de tiempo completo a partir de incluir educación artística. Creo que eso es algo que es vital y que nos falta como sociedad. Yo creo que el arte es un espacio de posibilidades. Entonces, yo no me enmarco en el arte como dentro de una técnica, no me considero pintor, más bien creo que el arte puede tener muchos medios de representación y en ese sentido, pues yo soy dibujante, soy pintor, soy grabador, soy documentalista
Y lo que me interesa es que el medio del arte o los medios o soportes que utilizamos se determinen por las necesidades del proyecto, que no estén atadas a una técnica, sino que respondan a una técnica. Me invitaron a hacer una pieza ex profeso para una exposición de José Guadalupe Posada. Y en ese momento acababa de ganar Peña Nieto por una vía fraudulenta o por una vía tramposa. Y me pareció que era prudente utilizar el homenaje a Posada para contextualizar en nuestra circunstancia política y hacer una calavera del momento, una calavera, digamos, contemporánea. Entonces era 2012 cuando yo hice esta pieza y pues coloqué, digamos, a estas figuras mediáticas y políticas dentro de la calaverita, mientras la calavera les hace una especie de burla, lo cual es pues una crítica y al mismo tiempo una sátira, ¿no? Esta pieza me costó que tuviera yo un conflicto en la UNAM, se espantaron porque yo había puesto al presidente, desaparecieron la pieza de la exposición y yo terminé renunciando a la universidad por ese motivo. Recuperé las placas porque mi amigo el impresor del taller me las dio y las imprimí prácticamente 10 años después. Bueno, la raíz histórica de Tlaxcala es impresionante, o sea, tenemos ahí las primeras iglesias, los primeros bautizados, los primeros adoratorios, los primeros altares, y en ese sentido hay que reconocerle a Tlaxcala esa importancia y esa relevancia colonial. Pero la relevancia de Tlaxcala viene desde antes y es prehispánica, y a nosotros en este espacio y en este proyecto, yo creo que faltan más de estos proyectos. Lo que nos interesa evidentemente es que estos espacios se vinculen con sus comunidades, con sus colectividades, con las raíces culturales históricas que tenemos. Entonces estamos muy abiertos a encontrar artistas, a trabajar con artesanos, con técnicos, con canteros muy buenos que hay en la zona, para poder generar una oferta cultural que tenga una raíz, que tenga un origen, que tenga una comunidad alrededor. En lo personal yo estoy trabajando una serie de piezas en cantera y me interesa mucho trabajar con algunos maestros y escultores tlaxcaltecas, porque además hay muy buena piedra en Tlaxcala. Bueno, estamos en pláticas con el Museo de Arte de Tlaxcala para llevar una exposición que tengo en relación con el fútbol, que son unos balones ponchados que yo convertí en macetas que están sembrados con plantas y al parecer se van a instalar afuera del Museo de Arte de Tlaxcala en enero del 24. Claudia Huerta. No, pues es tiempo de mujeres. Están poca madre, güey. Ya, me apunto. Esa se la va a llevar. Muchas gracias. Está chingona, ¿eh?